El 11 de noviembre de 1811, un grupo de artesanos y milicianos negros, mulatos y criollos, liderados por los hermanos Gutiérrez de Piñeres y por Pedro Romero, se dirigieron a la sede de la Junta de Gobierno de Cartagena. Iban armados y con el objetivo de pedirle a las élites tradicionales que escucharan sus peticiones por autonomía, ciudadanía, cargos en el poder y, en general, independencia de España. Habían salido del barrio Getsemaní, históricamente un barrio de esclavos, libertos y artesanos pobres, pero que tenía la ventaja de estar muy cerca al arsenal de la ciudad, y eso fue muy útil para el levantamiento. Esto ocurrió en el mismo contexto de las demás independencias hispanoamericanas. Las ideas de la Ilustración se combinaron con la experiencia de Estados Unidos, Francia y Haití en el contexto de la crisis monárquica y de representación causada por la invasión de Napoleón a España en 1808. Muchas ciudades americanas se preguntaron entonces por las formas de gobierno y de organización de sus comunidades, y Cartagena no fue la excepción. Y es que Cartagena fue durante siglos el puerto más importante de Sudamérica. Por allí no solamente pasaban la gran mayoría de las mercancías y el oro que zarpaban hacia Europa, sino también circulaban las noticias e ideas desde y hacia el centro del continente. Palabras más, palabras menos, así se cuenta la independencia de Cartagena de Indias, la primera ciudad neogranadina en declararse completamente independiente de España y la segunda, después de Caracas, de todo el continente suramericano. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Esto es Volver al Presente, el podcast en el que sus historiadores de confianza vamos al pasado para darle sentido a nuestro presente. Hoy estamos con Angélica y con Valen. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? Hola, buenas noches, muy bien, ¿y tú cómo vas? Hola, ¿cómo van los dos? Muy bien, vale. Muy bien, gracias. Nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast, YouTube y donde sea que escuchen sus podcasts. En este episodio vamos a preguntarnos por la independencia de Cartagena. Así que sin más, vámonos al pasado. Entonces, Angélica, ¿por qué Cartagena se independizó? Tú que eres cartagenera, historiadora cartagenera, ¿por qué Cartagena se independizó? Ya me voy a vivir solo sin mis papás, ya totalmente 100% nada más, independencia final.docs. Bueno, qué chévere que fuera así, ojalá. Pero bueno, creo que para responder un poco a esa pregunta, tú ya lo mencionabas en la lectura que hiciste, sobre el contexto como macro del que siempre se habla sobre la independencia de Cartagena y esas como condiciones donde uno contextualiza ese vacío de poder en el que está España durante la invasión napoleónica. Sin embargo, yo quiero rescatar algo muy importante y es que más que la Ilustración, más que Estados Unidos, más que la Revolución Francesa, definitivamente lo que genera ese punto de inflexión en la historia para Cartagena es realmente la falta de representación gubernamental, es la falta, ese vacío de poder que se da en el contexto de las invasiones napoleónicas, y eso va a ser realmente como el punto decisivo, ¿sí? Ese vacío de poder que se crea genera unas necesidades sobre pensarse, entonces, ¿quién nos representa? Pensarse a quién se le reasigna la soberanía. Digamos que esa crisis, esa situación es la que va a generar que empiecen como en ese momento a darse una especie de movimiento, a darse una serie de preguntas en esos grupos sociales de los que estabas hablando, comerciantes, artesanos, etcétera, ¿sí? Y básicamente lo que vale la pena señalar acá es que en principio, aunque si bien había una resistencia al gobierno español, en principio lo que se quería o lo que estos grupos sociales querían era cogobernar, codirigir esta provincia, ¿sí? Junto con lo que ya existía. Sin embargo, quien fuera en ese entonces
el gobernador de la provincia no aceptó una solicitud que se le venía haciendo desde el año anterior, desde junio de 1810, con las juntas de gobierno. Él no aceptó, digamos, esta institucionalidad que se está solicitando, y al no aceptar la codirección de la provincia, entonces viene el cabildo y lo destituye, y empiezan ahí los conflictos frente a la autoridad española. Como decimos por aquí, se armó la chúpame el culo. Algo así, sí. Claro, porque finalmente eso generó que empezaran a darse los descontentos con lo que se estaba gestando en España, que era una representación específica en la Corte de Cádiz, y quienes fueran en este caso parte del cabildo y parte de las juntas de gobierno no estaban en condiciones de responder ante la Corte de Cádiz. Ellos querían en ese caso asumir una soberanía autónoma. Ok, sí. A mí me llama mucho la atención el papel popular que tuvo, digamos, ese acto de independencia que viene precisamente pues del famoso barrio Getsemaní, y que es un movimiento de afrodescendientes, de esclavos, de libertos, de artesanos pobres. ¿Tú cómo lo ves? Claro, mira que de la historia que se cuenta de la independencia de Cartagena siempre se hablan de los 11 lanceros, y cuando hablamos de las fiestas de independencia vemos la representación de estos 11 lanceros, ¿no? Y es que ciertamente Getsemaní tiene como una constitución geográfica, una condición bastante especial, no solo en lo que refiere al territorio, sino también en quienes habitan ese territorio. Y es que en Getsemaní, durante la época, están habitando entre 700 y 800 trabajadores de todo tipo de actividades artesanales que tienen que ver exactamente con el comercio marítimo, ¿sí? Y eran oficios, lo que nosotros llamamos el trabajo de artesanos, eran oficios, eran maestros que tenían en realidad muchos de ellos buenos ingresos. Obviamente la crisis del Imperio Español a partir de 1808 va a generar una caída en estos salarios, en la forma de asumir deudas, etcétera, pero también van a surgir acá, dentro de estos mismos grupos sociales, estos personajes que van a ser importantes para la toma de decisión de definirse como un Estado soberano, porque finalmente terminan diciendo que son un Estado soberano. Eso a mí me parece súper, súper importante, como rescatar ese papel también popular que a veces, incluso aquí en el relato andino, sí, pues digamos, llamémoslo relato andino, el relato del 20 de julio, casi no aparece. O sea, son unos personajes ahí que se rompió un florero y ya, independencia y listo. Claro, en cambio, aquí en Cartagena como que podemos ver que así el relato más sencillo, que son los 11 lanceros, que también me parece importante que el número 11 está en todas partes. Sí. O sea, fue el 11 muy del mes 11 del año 11. A las 11 de la mañana. 11, o sea... A las 11 de la mañana, sí. Muy interesante ahí. Ni mandado a hacer, eso no fue planeado. Sí, no, y de hecho creo que es importante mencionar a Pedro Romero. Las últimas celebraciones, desde que estamos celebrando el bicentenario, hemos sacado en la historia cartagenera, hemos sacado este personaje de Pedro Romero, considerándolo como uno de los gestores principales de la independencia de la ciudad, pero sobre todo a partir de su función social. Él era un artesano, era proveedor de muchos de los metales con que se trabajaban todos estos temas de la marina, y tenía una gran como variedad en lo que se desenvolvía. Era herrero, era fundidor, era cerrajero, era armero. Entonces mira la cantidad de oficios que tenía, y eso le da obviamente más que un estatus social, un lugar dentro de la comunidad. Claro, y a él lo habían nombrado en un puesto militar de la milicia desde 1809, y eso es lo que le permite pues tener acceso a armas, a armar a todos estos artesanos, para luego pues ir a exigir como ya seriamente, como venga papito, vamos a ponernos serios porque llevamos nosotros pidiendo un montón de cosas y no nos las han cumplido. Así es, de hecho, muchos de esos otros artesanos o maestros de obra que se llama en esta historiografía, que intenta darle mucha atención a los oficios como parte de las formas de estructura de la sociedad colonial, muchos de estos maestros realmente tuvieron como la oportunidad de tener un estilo de vida de clase media por los ingresos que te comentaba o que les comentaba ahorita,
Y esos estilos de vida le permitieron no solo valorar el trabajo, no solamente tener también la condición de personas honorables, sino que también les permite, como lo que decías tú, tener acceso a ciertas herramientas y por eso ellos organizan a los lanceros de Getsemaní durante este proceso de solicitar la independencia absoluta de España. Claro, y además siento que en Getsemaní también había cierto ambiente, digamos, intelectual también, por lo que como es un puerto, pues circulaban muchas ideas y Claro. ellos tenían en la mente muy claro qué era lo que querían, no era como pedir por pedir, porque otro man de más alta clase les dijo, sino tenían muy claro lo que querían pedir. Y me gustaría que contrastáramos un poco, Vale, tú y yo que somos aquí bien cachacos, Ala. A la Carachas, cuéntamelo todo. ¿Cómo ves tú que contrasta esto que pasó en Cartagena en 1811 con lo que pasó aquí en Santa Fe, en Bogotá, con el clásico relato del 20 de julio? Pues primero, yo creo que hay que resaltar el papel y el paso que da tan importante Cartagena el 22 de mayo de 1810, que es pasar de ser un cabildo a ser una junta de gobierno. Esto Ujú. hace que todo cambie porque se cambia la perspectiva gubernamental. Además que esta junta de gobierno no solamente la hacen partícipe gente pues a favor de Fernando VII, sino también independentistas. Entonces, en este contexto, como que se tienen las dos partes de la moneda y además se cambia toda esta perspectiva gubernamental que inspira a las otras partes de Colombia a poderse crear estas juntas, como en Cali el 3 de julio, en Pamplona el 4, en Socorro el 10 y en Santa Fe el 20 de julio. Entonces creo que eso es una cuestión súper importante que muchas veces como que no se tiene en cuenta, como que se dice, sí, Cartagena se independizó primero que todos, pero fue el primero en tener las cosas claras. Tú lo decías, era un puerto y no solamente la gente de élite fue la que dijo vamos a hacer la independencia, sino el pueblo mismo había sufrido muchísimas cosas a lo largo de su historia y sabía como el lugar que se merecían. Entonces yo creo que es muy complejo pensar si una independencia como la que se vivieron en las demás partes de Cartagena, que de Colombia, como por ejemplo donde tenemos acá siempre, por lo menos en el relato andino, Antonio Nariño como el jefe supremo, el ideólogo, el Sí. que se las pensó todas, sin pensar el paso de Cartagena de Indias y su importancia a nivel social. Entonces, este proceso debe ser comprendido mucho más allá de los grandes nombres, más allá de los Gutiérrez de Piñeres, mucho más allá de los Antonios Nariño, que es como tú lo dices, el pueblo de Getsemaní, el pueblo que se fue allá, fue a pedir sus cosas y no fue solamente el relato de dos o tres personas. Entonces creo que eso es lo más importante porque muchas veces la historia se deja llevar por estos grandes nombres y se olvida del verdadero motor de la historia, que es esta gente común y sus necesidades ante las diversas adversidades y las contrariedades de la vida misma. Este caso lo refleja Cartagena, que tras vivir consecutivos asedios a lo largo de la historia, porque tampoco podemos decir que era el lugar más tranquilo de Colombia, sino que a toda hora le estaba asediando que Inglaterra, que los corsarios, que yo no sé qué, que sí sé más. Entonces es un lugar donde a lo largo de su historia tiene un sentido de como por qué Cartagena fue el primero en dar este paso, porque por lo menos aquí en Bogotá vivíamos bien tranquilitos en nuestra lomita haciendo nuestras cositas, mientras que allá se estaban guerreando todos los días a toda hora que no lo robaran. El papel militar de Cartagena también me parece muy importante porque, pues bueno, se declara esta independencia, se empieza a hacer una constitución también y pues de todas formas Cartagena intenta expandir como esa independencia en el resto de la provincia y hay problemas, hay revueltas, hay pues enfrentamientos y pues además de eso Cartagena sufre el proceso de restauración que comienza con esa reconquista que viene de Pablo Morillo y pues lo sufren. Finalmente, pues es en Cartagena también donde se consolida la independencia militarmente ya del Caribe colombiano. Y creo que eso me lleva un poquito a preguntarles a ambas, ¿ustedes cómo ven ese significado de la independencia de Cartagena hoy? Claro que en la costa se vive diferente y a lo largo del siglo XX también se ha vivido de manera muy diferente. Mira, yo quiero es como hacer énfasis en algo, independiente de que el resto del país ignore, porque saben y lo han conocido por el reinado de Raimundo, Ah, claro, sí. que en Cartagena hay una fiesta por allá el 11 de noviembre, ¿cierto? Que ni Uh-huh. siquiera eran las fiestas de la reina, o no eran las reinas de las fiestas de nosotros. Desconocer un poco, no que se celebra, sino que se conmemora realmente ese 11 de noviembre realmente,
hay un desconocimiento total y es señalar eso, ¿sí? Una cosa es decir que Cartagena fue la primera ciudad que dio el grito de independencia de forma absoluta del Reino de Granada en relación con España, y que eso marca un hito, como mencionan muchos historiadores, marca un hito en la historia no solamente de la Nueva Granada, sino en la historia realmente de Latinoamérica, en la historia también de Occidente, ¿sí? Empezar a perder tal vez los espacios geopolíticos más grandes del Imperio Español. O sea, eso es un cambio radical, ¿no? Pero pese a eso, pasa algo en ese siglo XX, y es que Cartagena sufre, de verdad sufre, como ninguna ciudad en Colombia sufrió la independencia. Sí, hubo muertos, mártires, batallas, pero Cartagena sufre además un proceso de descapitalización, una pobreza absoluta, perdió una gran mayoría de sus habitantes, ¿sí? Y eso obviamente sí es significativo porque Cartagena se empobrece. Al acabarse todo eso, Cartagena, ¿qué más tiene? ¿Sí? Cartagena en ese momento no tiene más nada, y además pierde a sus líderes, pierde a esa población de la que ustedes están mencionando, que están hablando, que gestan y se enfrentan y muestran sus descontentos, que son gente negra, gente indígena, ¿sí? Y también sus líderes políticos. Entonces, Cartagena queda devastada. No sé si han leído el poema de Luis Carlos López, ¿sí? El cariño que uno le tiene a los zapatos viejos es ese. O sea, esa ciudad que fue durante la época colonial un espacio de esplendor termina siendo nada, termina reducida a la nada, y finalmente eso no se ha expandido como un discurso para entendernos como una nación donde se sacrifica un territorio completo que le da luego paso a las otras independencias y le da paso a un proceso largo de independencia que termina aproximadamente por allá en 1821 con la batalla de Trafalgar, luchando en el Caribe, ¿cierto? Lo que sí sería interesante aquí es decirle como a la sociedad colombiana es que todos estos procesos de construcción histórica de una nueva nación, de un nuevo estado, empiezan por estos territorios, empiezan por estas provincias y significan sacrificios de poblaciones enteras, de comunidades como las comunidades de Getsemaní en este caso, lo cual implica que sí, hoy tenemos una deuda y es la deuda del reconocimiento a todos esos grupos sociales que participaron en el proceso de independencia. Y pues de eso se trata también la conmemoración. ¿Tú qué crees, Vale? ¿Quieres agregar algo? Pues la verdad a mí me parece que como historiadores también en este siglo le debemos mucho a reconstruir este relato y sobre todo divulgarlo, porque a nosotros siempre nos hablan del 20 de julio como la machera de las más macheras, pero nunca se menciona la cuestión de Cartagena, y creo que es por un proceso de blanqueamiento ni el más terrible, porque sí que chimba seguir a Simón Bolívar y todo lo que él hizo, pero es que había gente antes de Simón Bolívar, había gente que estaba luchando por lo que quería, y había gente afrodescendiente, habían indígenas, habían artesanos, había gente de todas las clases sociales que estuvieron antes que él, y por un proceso de blanqueamiento histórico no se les cuenta y no se les da el lugar que merecen. Entonces, en este contexto, creo que nuestro deber como historiadores es recontar esta historia, reaprender esta historia, porque pues tampoco es que sepamos mucho al respecto, también hay que ir a investigar y también dejar de un lado de pensar de que, ok, 11 de noviembre, entonces que nos vamos a Cartagena de paseo ya que están de independencia, no, o sea, tenerlo como, no como una celebración, sino como una conmemoración de lo que pasó y todas las vidas que se perdieron y como decía Angélica, lo que pasó después. Sí, pero bueno, más importante que el festivo que nos queda este lunes, pues que más importante que eso es que pues, todo este tema da para mucho más, da para muchísimas reflexiones más, así que sigamos la conversación por redes sociales o en nuestro Discord. Nos puedes seguir en redes sociales como @podcastrah y nos puedes escuchar en Spotify, Google Podcast o donde sea que escuches tus podcasts. Volver al presente es un proyecto de Random Access History colaborando con historiadores e historiadoras de confianza. Hoy escuchaste las voces de María Angélica Tordesilla, Valentina Mena y yo, José Nicolás Jaramillo. La producción y edición del episodio estuvo a cargo de el grandioso Elvis Rojas. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el futuro.